La presentación del colega del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Andrés Borges, quien es además coordinador del Magíster de Estudios Asiáticos de ese instituto, y quien además, bueno, con Jorge hemos seguido en parte ya desde el año 19. Debido a que, bueno, es uno de los expertos en las relaciones de Chile con China o América Latina con China, y también es alguien que conoce mucho acerca del comercio internacional. Pero como experto del área también internacional, hoy día probablemente vamos a tener algunos otros énfasis y él mismo los irá poniendo ahí en el camino. No quiero alargarme más en la presentación y más bien, dado que estamos un poquito más atrasados, ayer comenzamos a la hora casi sharp, así, pero hoy día un poquito atrasado, así que, Andrés. Muchas gracias, Hernán. Bueno, un agrado estar acá en Valparaíso, bueno, en mi ciudad, digamos, natal. Yo también estudié acá en esta universidad, así que muy contento. Y también agradecer la invitación a este coloquio. Creo que es un tema muy crítico, digamos, que creo que es relevante y siempre se agradece, digamos, que se convoque, digamos, a los diferentes actores y con un perfil inter o multidisciplinar para poder, digamos, ver estas temáticas de una perspectiva más integral o comprensiva. Bueno, el día de hoy la presentación se va a basar principalmente en poner énfasis, digamos, en la cuestión más geopolítica. No voy a entrar, digamos, en términos técnicos o logísticos propiamente tal. Y bueno, en concreto lo que quiero compartir es principalmente un poco de contexto de lo que se está observando hoy, digamos, en términos sobre todo de las tensiones de las potencias, digamos, y cómo eso tiene implicaciones para temas logísticos y portuarios. Y bueno, al final también voy a, digamos, a plantear, digamos, ciertas como direcciones más concretas de lo que, bueno, en términos personales considero que pudiesen ser algunas alternativas de respuestas, pensando, digamos, en un escenario que es relativamente más complejo a lo que estábamos acostumbrados en términos del sistema internacional. Bueno, lo primero en ese sentido es en términos de contexto, pudiésemos decir que hoy estamos enfrentados en lo que en términos teóricos se conoce como transición hacia un nuevo orden internacional. No hay nada nuevo, digamos, cada cierto tiempo el sistema internacional entra en crisis, digamos, y eso se traduce en una etapa intermedia, digamos, que funciona como una lógica de transición, donde no se sabe, digamos, lo que viene, pero sí, de otra forma, sabemos, empieza a saber, o hay más convicción, o hay más, digamos, personas de acuerdo de que se sabe lo que ya no vale. Entonces, en ese sentido, podemos decir que ya con la pandemia y ahora con la segunda, digamos, mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podemos decir que funcionan como grandes aceleradores de digamos, la caída del sistema o el orden internacional como venía siendo establecido después de la Guerra Fría. La prensa americana a finales de los 80, digamos, instala esta idea de un liberalismo institucional, que, bueno, todos lo conocemos, así que no voy a detenerme demasiado, pero, digamos, en base a la garantía de Estados Unidos se consolidan, digamos, esas instituciones internacionales que ya venían, digamos, dentro del proceso post de la Segunda Guerra Mundial. Y en base a eso se hace que los países, digamos, tanto las potencias regionales, las potencias globales, las potencias regionales y también los actores más pequeños sean más predecibles, porque hay ciertos reglamentos, ciertos órdenes, ciertos acuerdos que se van tomando en base a consensos generales y de ahí se van generando vinculaciones a través de dispositivos concretos, como tratados de comercio, digamos, asociaciones, etc. Ese orden, digamos, entra en crisis de manera significativa y empieza a perder capacidad de respuesta y gradualmente también los grandes actores van desprendiéndose, digamos, empiezan a bypassear, digamos, estas reglas internacionales y eso hace, digamos, que pierda legitimidad gradualmente ese tipo de dinámicas. Entonces hoy nos enfrentamos a que las grandes potencias empiezan cada vez más a dialogar entre ellas, digamos, a buscar los acuerdos dentro de otras lógicas y estos espacios internacionales que funcionan como grandes
digamos, audiencias para resolver problemas empiezan a tener menos fuerza. Entonces, eso ya sabemos que ya está, digamos. Ya hay pocos, digamos, personas que todavía apuestan pensando en el futuro, mediano plazo, de acá a la próxima década, que estos espacios van a ser los significativos para resolver los problemas dentro del sistema internacional. ¿Qué es lo que viene? No se sabe. En términos teóricos, lo que teníamos hasta el momento, después de la era un sistema unipolar liderado, digamos, por Estados Unidos a través de las instituciones internacionales. ¿Qué es lo que viene? Obviamente, pudiese venir un nuevo sistema unipolar, pero no es tan claro, digamos, no conozco ninguna persona que diga con certitud de que va a haber una nueva potencia hegemónica como la que tuvimos, digamos, hasta el momento. Entonces, teóricamente nos quedan al menos dos escenarios y diría un tercero posible también. Están los escenarios bipolares y el escenario multipolar. Esos serían con los más evidentes. Entonces, un escenario bipolar sería una especie de nueva guerra fría entre Estados Unidos y bueno, la otra gran potencia que pudiese desafiar a Estados Unidos podría ser, digamos, China. Entonces, está esa posibilidad. De hecho, yo siempre digo lo mismo, digamos, cuando me despierto en las mañanas, yo suelo leer el diario, la prensa internacional, que es el que pongo más atención. Y hay días que me despierto y digo, hoy es un día bipolar. Entonces veo muchas noticias donde todo apunta de que la cuestión va a irse hacia esa dirección. A un escenario realmente van a haber dos grandes potencias y el resto de los países se va a ir acoplando y se agarramos la tercera vía de este concepto de países no alineados. Pero hay otros días que me despierto en la mañana y leo las noticias, leo, digamos, los diarios y digo, bueno, hoy es un día múltiple. Entonces digo, bueno, por otro lado está India, que está haciendo sus cosas. ASEAN, como países del sudeste asiático también, proponen algunas alternativas. Europa a veces tiene más actividad y también, digamos, tiene digamos, algún tipo de palabra, o ahora está, digamos, Rusia también nuevamente volviendo al tablero. Entonces, no es tan claro. Yo diría que con el gobierno demócrata, digamos, de Biden, al menos uno pudiese inferir que la estrategia de Estados Unidos era incentivar, asumiendo de esta idea de transición hacia un nuevo orden y un desafío hegemónico que provocaba China, digamos, uno veía a los demócratas mucho más direccionalizando, digamos, su política exterior hacia un mundo bipolar. Entonces había mucho más tensión y uno observaba esta idea de una especie de realismo sin renuncia a la hegemonía. Entonces, como que los americanos sabían que ya no podían, como de mucha forma, competir en todas las variables, es una potencia global y elegían algunas con mayor precisión y esas son donde ponían mucho más énfasis, hacían políticas de disuasión, políticas de desvío también del comportamiento de los otros actores. Pero claro, con Trump la cuestión no es tan evidente. A rato, digamos, uno podría pensar de que la política exterior de los republicanos actualmente es mucho más enfocada en generar un esquema mucho más multipolar. Y por eso se revitaliza a Rusia, digamos, a través de esta idea de negociar directamente con Putin. Y bueno, que Europa mucho más isolada o un poco más alejada de la frontera que tenían con los americanos. Se está observando en el corto plazo, y en ese sentido quisiéramos decir que se está activando nuevamente una lógica más multipolar, y bueno, está por otro lado también los países de ASEAN levantando sus propios dispositivos de cooperación, y también, digamos, India está cada vez más también asertivo dentro del concierto internacional. Entonces, digamos, no sabemos, yo no lo sé, digamos, no creo que alguien lo sepa para dónde va a apuntar esta cuestión, pero digamos, esos son los dos escenarios más posibles en términos teóricos. Hay una tercera vía, que tampoco es tan evidente, pero que sí se pudiese también teorizar, que es lo que llamo yo un sistema multiorden. Es decir, que ahora ya no ponemos tanta atención en un ejercicio hegemónico de dos potencias tan evidentes, sino que ponemos atención en las variables que supuestamente reflejan la lógica hegemónica. Entonces, en términos sintéticos, digamos que hay 5 grandes variables que ordenan el sistema internacional. Entonces, bueno, obviamente está la variable del comercio. Digamos que en estos momentos China es un actor muy relevante en el comercio. Entonces, digamos que hasta cierto punto en esa variable, el comercio internacional, que es decir que se observa un sistema en estos momentos, yo diría, muy bipolar. Digamos, Estados Unidos y China son los principales demandantes del comercio y exportadores, y de hecho eso se ve en las matrices exportadoras de nosotros. Por ejemplo, Chile, nosotros tenemos una dependencia con China, pero el siguiente país que tenemos dependencia es Estados Unidos, digamos, y es uno ve el mapa global y entre estos dos países se pelean gran parte de la demanda global. Si bien hay otros mercados emergentes, digamos, todavía eso se ve en el corto plazo como mucho más evidente.
Pero luego pues están la variable, por ejemplo, de seguridad y defensa. Claramente Estados Unidos es la hegemonía. No hay una contestación tan evidente, digamos. La mitad de las producciones, digamos, de armamento, de defensa, lo que sea, digamos, se produce en Estados Unidos. Es el principal garante en ese sentido. Entonces, digamos que eso funciona en esa variable, digamos, seguridad y defensa, Estados Unidos como gran potencia hegemónica. Pero después ponemos atención en la variable de economía, inversiones y todo lo que puede estar conectado con el desarrollo de infraestructuras. Y ahí tampoco es tan evidente que Estados Unidos tenga un dominio hegemónico global. China, a través de la ruta de la seda, ha ido desafiando también y financiando sustantivamente. Habían años que financiaba la misma cantidad que el Banco Mundial, solo China. Después se quedaron otros bancos multilaterales como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que también, digamos, generaba inversiones, pero ya participaban otros actores. Entonces, claro, ahí quiso decir que hasta cierto punto en las variables económicas hay también una lógica bipolar. Luego la variable cultural, que también es una forma de proyectar hegemonía, el soft power, como también se conoce. Yo diría que sí, si bien sigue siendo Estados Unidos el actor principal de generación, digamos, de poder blando, se está perdiendo gradualmente. De hecho, Trump yo diría que está de una forma limitando esa capacidad porque está siendo asertivo, digamos, con su comportamiento con sus vecinos históricos o con sus socios estratégicos históricos. Entonces ahí uno diría, bueno, ¿hasta qué punto se está perdiendo eso también? Entonces, el sistema cultural, digamos, como es blando, no es tan evidente. Yo diría que hasta cierto punto se puede discutir, digamos, pero vemos que en Asia, digamos, Japón, Corea, a través de su industria, digamos, del anime, del K-pop, del cine coreano, han ido penetrando, digamos, culturas tan distantes como la chilena. Entonces, quiero decir que no es tan evidente que haya una sola lógica digamos, que convenza culturalmente al mundo. Entonces, eso es que hay un sistema multipolar. Y así uno puede decir con las otras variables, digamos, la variable tecnológica, la innovación, también hay una competencia. Entonces, hay como un multiorden. Dependiendo de la variable, hay una lógica diferente. Y eso también puede ser una forma de pensar cómo puede venir el largo plazo. Pero, insisto, nadie lo sabe. Yo diría que es la gran incertidumbre. Pero sí sabemos que, como les decía, estamos en una etapa de transición hacia algo. Y en esa etapa de transición, teóricamente, hay tipos de respuestas con respecto al tipo de país, finalmente, para la redundancia. Entonces, no todos los países, digamos, en una etapa de transición tienen las mismas respuestas, teóricamente. Entonces, digamos, la idea de una transición suele estar conectada con espacios de alta incertidumbre, de poca claridad con respecto al horizonte de cómo va de una forma a funcionar el orden, digamos, la estructura. Y también en muchos países que empiezan a evaluar, digamos, modificar sus estrategias de cómo comportarse internacionalmente. Bueno, los países generalmente se mueven por dos grandes cosas, por intereses, digamos, la política exterior de los países funciona muy concentrada en intereses, sobre todo los realistas, digamos, pero también por principios. O sea, en los países, bueno, el gobierno chileno, si bien en la Constitución no existe un compromiso explícito, digamos, de que nuestra política exterior se basa en principios, en la práctica uno va a la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y uno ve que hay principios asociados. Somos parte de esta Pax Americana, respetamos el liberalismo, obviamente somos promocionadores y también respetamos la democracia y estamos, digamos, en la posición de proteger los derechos humanos de manera restricta a nivel global, digamos, como un consenso universal. Entonces tenemos esos principios también, varios países también tienen esos principios como lógica de cómo comportarse y proyectarse en la política exterior. Y pues, hasta cierto punto, si quisiéramos separar, poner un grado de tautología con los principios, pero para hacer más claro el punto, también los países se mueven por consensos globales. Y eso es lo que yo digo que se está de una forma quebrajando. Estas instituciones internacionales que, más allá de que tengan ciertos principios, después en la práctica operan por alcanzar consensos para avanzar en políticas. Eso ha ido perdiendo fuerza en el sistema multilateral. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, llevan varios años, y algunos, en el caso del comercio, una década sin lograr consensos tan significativos. Lo que se está generando son estructuras plurilaterales, que son como una parte, una porción dentro del sistema multilateral o del comportamiento, no sé, de 160 actores, empiezan ellos a hacer clubes privados, digamos, ciertas lógicas y logran ciertos acuerdos plurilaterales. Entonces, digamos, ese elemento, digamos, está que pudiese ser cuestiones que caracterizan esta idea de transición hacia el nuevo orden internacional.
como se basa en incertidumbre, digamos, los países de una forma empiezan a establecer ciertas respuestas para transitar. Y bueno, hay respuestas que tienen los países hegemónicos o las grandes potencias, o los web power, como también se conoce, y luego pues hay potencias que tienen, hay respuestas que tienen las potencias regionales, digamos. Brasil, por ejemplo, nuestra región es una potencia significativamente, digamos, consolidada, digamos, de manera más significativa. Luego hay otras potencias regionales en Asia, está India, digamos, en el sur de Asia, digamos, China en el este de Asia como potencia regional, luego Europa está Alemania, etc. Entonces ellos también tienen un abanico, digamos, de respuestas posibles. Y luego pues, está lo que también en literatura se conoce como las pequeñas y medianas potencias. Yo hablo más de medianas potencias porque pequeña ya como que... ¿Qué es eso? Es decir, ¿existe una pequeña potencia? No sé si tiene sentido usar esas dos palabras juntas, digamos. Pero al menos pudiésemos decir que se puede utilizar el concepto de middle power, o de medianas potencias. Y ahí, bueno, ahí hay varios países que la característica de este tipo de países son principalmente que son naciones que tienen en una de estas variables de la disputa hegemónica, digamos, tienen algún tipo de participación significativa. Por ejemplo, algunas medianas potencias son logísticamente muy significativas para el orden internacional. Por ejemplo, Singapur. Singapur es un pequeño país, pero funciona como potencia en esa zona porque, digamos, tiene el puerto más estratégico en el sureste de Asia, digamos. Claro, entonces hay una middle power. Luego, pues, pudiésemos decir Australia, Nueva Zelanda, digamos, también en esa zona operan como middle power porque tienen ciertos recursos estratégicos como el carbón y también logísticamente operan de manera significativa. Conectan también digitalmente hacia el Asia, funcionan como una plataforma en ese sentido. Y bueno, en nuestra región puede ser discutible, digamos, pero Chile en ese sentido opera, digamos, en términos teóricos al menos, porque tiene ciertos factores de dotación que también generan, digamos, una capacidad de agencia con respecto a algunas variables y eso puede de alguna forma tener una carta de negociación. Nosotros logísticamente estamos ubicados en una zona muy estratégica, bueno, está el Estrecho Magallanes, el Canopy, todo lo que es el Pacífico Sur, estamos muy bien conectados, somos plataforma transoceánica entre el Pacífico y el Atlántico, pero además de eso tenemos 4.400 kilómetros, digamos, de costas que nos permiten tener una vocación hacia el otro lado del Pacífico, digamos, hacia la cuenca cerca del Pacífico. Y además de eso tenemos ciertos factores de dotación como el cobre, el litio, que son minerales críticos para el mundo que se está instalando, digamos. Esta nueva idea también que paradójicamente también se usa el concepto de transición energética, pero bueno, estamos hacia un proceso donde se va a incorporar, digamos, tecnologías que se necesitan estos minerales y que incorporan, digamos, también una proyección de cambiar la matriz energética y ahí está también la política del hidrógeno verde que si bien todavía falta mucho como para que se concrete, digamos, también está dentro del ejercicio. Entonces, Chile, digamos, es una mediana potencia, al igual que también Colombia, que es lo que se determinó hasta cierto punto Perú en nuestra región. La principal distancia tiene que ver con las potencias regionales. Entonces, digamos que dentro de esa lógica de las respuestas de las medianas potencias, es que yo me voy a centrar, digamos, el argumento que quiero compartir el día de hoy, más allá de contarle un poco de cómo está la transición del orden internacional. Esta lógica de transición, digamos, esta lógica de incertidumbre, como les comentaba, los diferentes tipos de países van tomando alguna proyección y haciendo algún tipo de respuesta asociada a este proceso. Y lo que hemos ido observando gradualmente es que se están securitizando los pasos transoceánicos, al menos en nuestra región. Hay otros fenómenos, pero también tenemos que simplificar en términos del tiempo y del objetivo de esta presentación. Entonces, vamos a decir que una de las implicaciones de esta transición es que gradualmente estamos observando que los pasos, por ejemplo, entre el Pacífico y el Atlántico, y bueno, también, digamos, la conexión entre las dos partes de la cuenca central pacífica se están securitizando en el sentido de que digamos, los diferentes tomadores de decisión están cada vez más incorporando análisis, minuta, perspectiva, de, digamos, fuentes, informaciones que vienen más de lógicas geopolíticas, de seguridad, de elementos que tienden más que ver con lógicas que se alejan, digamos, a esta lógica del liberalismo institucional basado en el comercio, el libre comercio, las ventajas competitivas, comparativas. Acá se está pensando en cuestiones que tienen que ver cómo proteger la seguridad nacional, cómo proteger, digamos, las cadenas de suministros estratégicas,
y digamos, en esa línea los tomadores de decisión cada vez se incorporan esas variables, y eso hace que después sus respuestas políticas entren de una mirada como cada vez más de securitización. Si bien no se rompen, digamos, los esquemas de tránsito de las cargas de mercadería, de productos, etc., sí, de otra forma se pone cada vez más en la mesa los énfasis de quiénes son los que administran los puertos, quiénes son de una otra forma los que gestionan los tránsitos, digamos, de las rutas, digamos, qué tipo de minerales, qué tipo de productos se van enviando, y eso también va generando una especie de nuevo mapeo de los actores, sobre todo las principales potencias, y sobre todo si están en una situación de competencia más asertiva, digamos, públicamente. Estados Unidos, por ejemplo, considera a China como su rival estratégico o su rival sistémico. Europa también cambió su política exterior hacia China en esa misma dirección. Entonces, como está eso sobre la mesa, digamos, lo que se ha ido observando es que gradualmente los pasos, digamos, se están securizando. ¿Y qué implicaciones tiene eso, digamos? Lo que estamos observando hoy, por ejemplo, de manera más explícita con Trump, pero ojo que con Biden ya se viene trabajando de manera más implícita. Si uno quiere, así como de manera muy sintética, diferenciar la política exterior de los demócratas versus los republicanos, es el nivel de asertividad. Los demócratas operan mucho más con capacidad de agencia, y por eso tienen toda una infraestructura. El liderazgo institucional se basa en eso. Sobre todo tienen organizaciones de diferentes tipos que pueden de una forma dialogar y modificar o desviar el comportamiento de los actores en base a la capacidad de agencia. En cambio, el Trump se busca desprender de esas agencias porque se considera que son muy costosas para el aparato público, y va directamente a plantear o a confrontar en algunas instancias el punto. Entonces, lo que hemos observado en sus primeros 40, ya casi 50 días, digamos, que está en el poder, es más asertivo. ¿Y qué se traduce eso? Es que me interesa tener el control más explícito del paso con Groenlandia, y también el mismo asunto con el paso, digamos, transoceánico con Panamá. Entonces, si se fijan, esas zonas se securitizaron, están todavía bajo tensión, de hecho han ido modificando. Las primeras respuestas de los actores han sido favorables para ese escenario que se está generando. La respuesta, por ejemplo, de Panamá fue, bueno, ni siquiera un acuerdo, pero el memorándum de entendimiento que había firmado la gente de Panamá, digamos, con China, por ejemplo, con la ruta de la CEA, lo dejaron fuera lo dejaron, digamos, en el estante, públicamente, digamos. Eso fue un poco la primera respuesta. Pero, digamos, se observa, digamos, un desvío del comportamiento, y eso obviamente tiene implicaciones para el comercio y va a tener implicaciones, digamos, para el mismo canal. Pero al parecer no es suficiente, porque lo que hemos escuchado hasta el 10 de la mañana en el diario, y ya habían como movimientos de venta de activos en esa zona del canal de Panamá, que van también en la dirección de que se va a ver un proceso diferente de cómo se va a tratar ese canal, y bueno, obviamente el paso por Groenlandia va en la misma dirección. Pero ¿qué pasa? Nos queda de una otra forma la pregunta abierta: ¿y qué pasa con el paso del Pacífico Sur? No está tan claro, ¿no? Hasta el momento la política oficial de Estados Unidos no ha sido, al menos de este nuevo gobierno, tan asertiva en ese sentido. Pero igual genera la pregunta, ¿no? Si ya está segurizando los dos pasos más cercanos, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, como no es tan evidente lo que va a pasar, uno, digamos, empieza a plantear escenarios. Entonces, en esa línea, uno pudiese decir que puede constituirse este espacio, digamos, el estrecho Magallanes, el canal Beagle, digamos, como una nueva ruta, o rejuvenecer la ruta de la época, digamos, antes que el canal de Panamá fuera tan significativo en el comercio global. Puede convertirse en una alternativa, pero va a depender mucho de la geopolítica, va a depender mucho de los esquemas, digamos, de los equilibrios de poderes, y también de la capacidad de agencia de los países. Entonces, en estos momentos no es tan evidente, pero sí hay un asunto que hay que poner atención. De hecho, le comentaba acá al profesor Hernández que trajo un PPT, digamos, quería igual revisar algunas cifras en torno al movimiento de carga y digamos, la circulación en esa zona, en el estrecho Magallanes particularmente. Y bueno, si bien los datos no son tan significativos, porque el periodo de observación son acotados, digamos, y hay una pandemia por medio, entonces ahí hay un punto que puede mostrar, digamos, de manera más significativa a cierta dirección, pero digamos, puede estar como, habría que controlar la pandemia para poder sacar ese impacto, digamos. Pero al menos lo que muestran desde los últimos 5 años, que ha ido aumentando el tránsito de ciertas embarcaciones que se dedican principalmente al comercio, a la pesca,
y también, bueno, no en esa zona, digamos, pero van cada vez más cercándose embarcaciones también con respecto al turismo, ¿no? Entonces, ahí hay un hecho, digamos, que digamos, esa es una zona que ya venía creciendo más allá de estos elementos más recientes, y da la impresión de que va a haber mucho más atención, porque pudiese convertirse en una zona no securitizada, principalmente si los actores que tienen la capacidad, digamos, bueno, tienen el tema soberanía, digamos, y también la proyección de cómo administrar eso, la puedan proyectar, digamos, como una zona libre. Pero no es tan evidente, insisto, eso es una pregunta abierta y yo creo que eso es importante como para este tipo de coloquios que está el profesor Nani liderando, en el sentido de que ahí hay algo que puede emerger. Entonces, uno puede hacer escenarios, puede generar perspectiva, digamos, pero efectivamente ahí va a haber una tensión y una oportunidad en ese sentido también. ¿Y qué respuesta yo plantearía frente a esta etapa de transición, considerando un mayor crecimiento, digamos, de las tensiones globales, sobre todo de las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, más allá de que el mundo vaya a venir multipolar o bipolar? La respuesta más intuitiva y, en ese sentido es generar capacidades de resiliencia. Y Chile, digamos, en estos momentos, la capacidad de resiliencia que puede proyectar están muy ligados a estos elementos que sabemos que van a ser muy funcionales para independiente del orden que venga. Entonces, vaya que un sistema bipolar o multipolar o multiorden, queda como bastante claro de que el mundo va a seguir necesitando cobre para lo que sea de lo que se vaya a utilizar, digamos, porque existen muchas aplicaciones del cobre, y va a seguir utilizando el litio, al menos mientras no exista un reemplazo tan significativo. Además de eso, esta zona, digamos, del estrecho de Magallanes, como les comentaba anteriormente, independiente que se securitice o no, va a ser un paso crítico o crucial para el comercio, pero también para las nuevas, digamos, también nuevas formas que vamos a derivar del comercio. Probablemente ahí también va a haber posibilidad de exportar energía, digamos, y si se concretan esos proyectos. También obviamente están las zonas de control de pesca, y lo otro que es significativo, la puerta, digamos, logística más accesible hacia la Antártica, al menos de esta zona del Pacífico Sur. Entonces, bueno, si se securitiza, obviamente va a ser una zona naval significativa. Entonces, al menos se proyecta, independiente del escenario que venga, un punto neurálgico, y ahí, digamos, se genera, independiente del escenario, un desafío-oportunidad. Entonces, ahí yo pondría el énfasis en cómo abordar eso. Bueno, cómo quiero llevar el argumento en términos de una respuesta al respecto. Chile, digamos, en esta lógica de buscar capacidad de resiliencia, digamos, lo que puede ser, obviamente, posicionarse en estos elementos que tiene como posibilidad de demostrar dentro de una lógica de negociación compleja. Y bueno, y la respuesta ahí que yo planteo que pudiese ser adecuada es generar un esquema que vaya más allá, digamos, de la capacidad de agencia chilena, porque es muy limitada. Como les comentaba anteriormente, Chile, en el mejor de los casos, lo podemos posicionar como una mediana potencia, y las medianas potencias, digamos, por sí solas tienen muy poca posibilidad de plantear algún tipo de cambio de comportamiento o ajuste o algún tipo de negociación que pueda ser menos asimétrica. Teóricamente, las potencias medianas, frente a un proceso de transición del orden internacional, sobre todo marcado por competencia hegemónica, suelen tener tres posibles respuestas en términos teóricos. Una respuesta es la que se conoce como ambigüedad estratégica, que es la que hoy día estamos observando que está haciendo Chile frente a las tensiones, por ejemplo, que están también llegándonos a Chile, digamos, cuando se confrontan, digamos, intereses entre China y Estados Unidos, o también tiene implicaciones en Chile. Ya pasó con el pasaporte, digamos, pasó con el cable de fibra óptica. Ahora estamos observando qué está pasando con el observatorio, el que se cree que se proyectaba construido en el Cerro del Tarrón. Bueno, hasta cierto punto también hay ciertos cuestionamientos con el tema del State Grid y la destrucción de la energía. Entonces, estamos viendo cada vez más tensiones, digamos, pero al menos en los tres primeros casos sí hay, digamos, cierta interacción o triangulación entre intereses.
Entonces Chile, digamos, por sí solo, lo que ha hecho hasta el momento es ambigüedad. Como ven, vamos moviéndonos y sacándonos, tratando de no mostrar tanta claridad de cuál es nuestra proyección, nuestra política exterior, y efectivamente es una receta, digamos, que funciona, los países lo están haciendo, y se van moviendo, digamos, para poder mantener las cuestiones que para nosotros son importantes, que son el comercio con China y la seguridad con Estados Unidos. Entonces, en términos simples, igual que nosotros recibimos mucha inversión en Estados Unidos, que estamos conectados también a temas de seguridad, y no solo economía y comercio. Entonces, digamos, estamos navegando. Entonces, nos queremos en un mundo como que podamos navegar con capacidad de residencias, poder mantener el 40% que tenemos con comercio con China, y que en base a ese superávit comercial que tenemos podemos seguir comprando, como decía la derecha, que es una data ahí al respecto que muestra que el superávit lo usamos nosotros para ir a comprar a Estados Unidos y comprar en Europa, que con ellos tenemos deficitario el intercambio comercial. Y bueno, al mismo tiempo asegurarnos con Estados Unidos a través de todos los acuerdos históricos, porque es nuestro principal socio. De hecho, nosotros no tenemos tecnología ni capacidad de proteger nuestros 4.400 kilómetros de costa, y con respecto, por ejemplo, al fenómeno de la pesca ilegal, esas cuestiones. Entonces es vital, digamos, tener esa relación estrecha también con temas digitales, etc. Y por eso se traduce en los acuerdos históricos que tenemos con temas de seguridad, con los ensayos y todo este asunto que tenemos con Estados Unidos. Entonces tratamos de navegar eso y con esta ambigüedad estratégica. El gran problema de la ambigüedad estratégica es que es de corto alcance, porque una vez que los otros países tengan un interés muy concreto hacia en este caso hacia Chile o hacia los países vecinos, automáticamente empiezan a proyectar, digamos, que esta ambigüedad es una herramienta que no les va a ser funcional para ellos. Entonces, y también para otros actores, nuestros países vecinos también van a observar esa ambigüedad y pueden desde ahí, digamos, también hacer algún tipo de diferencia. Entonces, claro, de corto alcance. Entonces funcionó, pero cada vez lo que estamos observando en el comercio está más complejo, o sea, la dinámica geopolítica está más compleja y es más difícil, digamos, sostener. La otra alternativa es, digamos, fortalecer y doblar la apuesta al sistema multilateral. Hasta cierto punto se puede pensar una idea de atrincherarse en el sistema multilateral con otros países que también quieran ir a defender estos espacios. Y claro, intuitivamente funciona, digamos, Chile lo ha hecho también hasta cierto punto durante los últimos años, y ahí se reflejan algunas acciones que han hecho al respecto. Pero claro, cuando las potencias principales están bypaseando el sistema multilateral, o el multilateralismo propiamente tal, digamos, es difícil pensar que también eso va a ser una estrategia en el largo plazo. Porque claro, una cuestión tan lógica como quién financia el sistema multilateral, se sacan los recursos de las potencias grandes, digamos, es difícil que nosotros tengamos esa capacidad de financiar toda esa infraestructura, que digamos que no es menor. Las Naciones Unidas, con todas sus instituciones, tienen una serie de presencia global que es fundamentalmente financiada, por eso la Pax Americana, digamos, financiada por Estados Unidos, y después gradualmente iban participando otros actores, la Unión Europea, digamos, China, India, etc. Entonces, si las grandes potencias están de alguna forma entrando en un proceso de cambiar su política exterior pacifista, por ejemplo en el caso de Japón, una política exterior más de securitización o de seguridad nacional, y eso se traduce en generar economías de guerra, digamos, al menos a cierto punto. Eso se observó la semana pasada en el acuerdo que hicieron las principales economías en Europa. Estados Unidos también está en la misma lógica, China ya venía también haciendo eso. Entonces, digamos, si las grandes potencias que estaban dispuestas a financiar el sistema multilateral no lo van a hacer, sería difícil pensar que las pequeñas y las medianas potencias puedan lograrlo. Pero esa es una alternativa, teóricamente. La tercera alternativa, que es la que yo planteo que pudiésemos explorar como manera más significativa, y por eso ya voy cerrando el punto, digamos, tiene que ver con generar mayor interacción, no quiero decir alianza, pero al menos algún grado de asociatividad con otras potencias medianas. No con las potencias regionales, porque van a ser dominantes y va a ser más difícil buscar equilibrios, y también obviamente con las potencias globales, porque ya tienen sus propias agendas. Pero al menos hay un conjunto de países, como les mencioné anteriormente, está Corea, está Australia, Nueva Zelanda, está Singapur, Colombia, Perú, eventualmente México, Chile, que pudiesen de una otra forma considerar pertinente dialogar y generar lo que se conoce como minilateralismo. Ya no ni siquiera multilateralismo ni plurilateral, sino minilateralismo, digamos, y hacer, digamos, más espacios, ni siquiera hacer esquemas complejos, ni robustos, porque eso puede también significar una carga que no están, digamos, no hay posibilidad de sostener, pero al menos ciertos espacios, o reutilizar la infraestructura que estaba en esas lógicas previas,
para activar la variable estratégica. Entonces, lo que quiero transmitir es que, digamos que lo que sí se puede proyectar de acá a la próxima década es que muchos de los cálculos y estimaciones comerciales no se van a basar por las ventajas competitivas ni comparativas propiamente tal, ni por las ofertas y demandas del comercio, ni los tratados de libre comercio. Van a estar de una forma también conectadas con lógicas geopolíticas y estratégicas. Y eso es importante como tenerlo en consideración, porque de ahí se van a configurar los potenciales lugares donde nosotros podemos diversificar productos y también ver los productos que estamos mirando el día de hoy y ver de ahí cómo navegamos o sobrevivimos hasta que se genere un nuevo orden. Entonces, en esta lógica, la respuesta de asociarse o buscar mayores elementos estrechos, digamos, con otras potencias medias, pudiese a nosotros, digamos, cuando decidimos el chapuzón, digamos, la ola gigante del, por ejemplo, cuando te vienen a plantear aranceles, las grandes potencias o algún tipo de retaliación, etc., tener cierto grado de coordinación y también proyectar poder, al menos limitadamente, dentro de un esquema que está muy movedizo. Y ahí se conecta con esta idea que llamo yo latino-pacífico, que es, al menos en algunos países de potencias medias en nuestra región, debiésemos ser capaces de articular al menos una narrativa en un pequeño esquema de coordinación que esté en función de poder decir, bueno, América del Sur o el Cono Sur, sobre todo, digamos, tiene cierta capacidad de respuesta, tiene ciertos elementos de resiliencia que pueden contribuir a evitar, digamos, que el mundo entre en una dinámica estrictamente de competencias geopolíticas y todo este tipo, digamos, cuestiones que están focalizadas en los intereses de los grandes actores, digamos, y que dejan a los actores más pequeños, digamos, a la deriva o a la merced. Entonces, para evitar, digamos, ese tipo de cuestiones, o que al menos no tenga un impacto tan significativo, esta articulación mínima, digamos, con potencias medias, pudiese generar una respuesta. ¿Y por qué le llamo Latino-Pacífico? Es una forma también de dialogar con la otra parte del Pacífico. En estos momentos, pudiésemos decir que el centro gravitacional del comercio, de la inversión, de la innovación del mundo, ya no es el Atlántico Norte. De hecho, si uno ve las patentes industriales, los papers que se publican, las innovaciones y los principales motores del crecimiento de la economía global, no están ya en el Atlántico Norte, están en Asia, en el este de Asia, pero principalmente se está proyectando, se está movilizando cada vez más hacia el sureste asiático y a la India. Ahí, digamos, pudiésemos decir que es el nuevo centro gravitacional de la economía global y lo va a seguir siendo probablemente de acá a la próxima década y quizás un par de décadas más, digamos. De hecho, el profesor Kennedy siempre dice que este es la century de Asia, digamos, o también más cubano y también dice lo mismo en Singapur, que va a ser como digamos, al menos la década de Asia, pero probablemente va a ser el siglo de Asia. Entonces, en esa lógica, el Latino-Pacífico, como conceptualización y esquema, busca de otra forma tener una respuesta asertiva, o no menos reducir estas asimetrías desde nuestro lado. Porque en Asia, como es el centro gravitacional, ya tienen sus propias narrativas que están absorbiendo y están generando las dinámicas que después se operacionalizan a través de dispositivos o instrumentos de cooperación. Me refiero que históricamente en Asia la principal narrativa que genera los esquemas de integración desde la Pax Americana en adelante es el concepto de Asia-Pacífico. Ahí viene la PEC o el APEC, ese tipo de cuestiones, digamos, y todas las instrumentalizaciones que observamos desde el 90 hasta el 2010, por lo menos. Y ahora, bueno, la última década sobre todo se reutiliza un concepto que estaba obviamente dentro de la literatura hace muchas décadas atrás, pero da un énfasis, digamos, al concepto del Indo-Pacífico, que vendría siendo la proyección del Asia, digamos, hacia la India, principalmente del sudeste asiático, y de ahí se van generando dispositivos, instrumentos, formatos de cooperación que buscan de otra forma activar, por ejemplo, rutas comerciales, rutas portuarias en esa zona. Y esos son los dos esquemas que están de otra forma buscando influencia. El Asia-Pacífico se relaciona mucho más al eje de influencia de China, y al Indo-Pacífico se conecta mucho más con ella, pero el gran pivote de eso sería Estados Unidos. Hay una competencia hegemónica en esa zona, y que gradualmente se ha venido acercándose a América del Sur. Si bien nosotros nos parecemos de manera significativa en ese esquema, no somos un actor relevante, sí ya ha ido acercándose y eso se ha traducido que algunos actores, inclusive en un documento oficial en Chile, la política de defensa del 2020, salga mencionado el concepto de Indo-Pacífico como una zona de proyección de nuestra área naval. Entonces, eso es una forma de alinearse. Entonces, frente a eso, digamos, que no necesariamente expresa nuestros intereses y tampoco refleja nuestra capacidad de resiliencia, sería prudente que nuestros países generaran un esquema, y por eso jugamos con esta lógica del Latino-Pacífico, pero que en otras palabras se traduce en
mapear, digamos, los elementos que tenemos con ciertos factores de dotación de manera determinante y que en base a eso podamos establecer ciertos mecanismos de atracción de inversiones, generar ciertas garantías de comercio o de tránsito y asegurar también ciertos elementos de esta lógica más de seguridad o del tema estratégico que del lenguaje del comercio y del libre mercado, que era el que era dominante hasta las últimas décadas. Por ejemplo, ¿qué cuestiones van a captar, digamos, el lenguaje que utilizamos para hablar sobre temas más liberales del comercio? Por ejemplo, la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la segurización de los pasos de las rutas navieras, digamos, estos corredores, digamos. Todos esos elementos van a estar sobre la mesa y van a ser parte de los nuevos espacios de colaboración eventuales también y espacios de acuerdo de los países. Entonces, el Latino-Pacífico busca proyectar eso y en concreto, conectando con el tema de los puertos, porque claramente tiene otras implicaciones, un esquema un poco más amplio, digamos, en términos de esta lógica de generar resiliencia, vuelvo un poco al punto de eje, en el sentido de que se está securitizando los pasos transoceánicos, el estrecho Magallanes, Canal Beagle, digamos, también puede ser la otra vía, van a estar en una lógica de precio. Y sería prudente, digamos, la medida de lo posible, ya se está haciendo, de hecho, de facto, digamos, ya se están haciendo ciertas modernizaciones y financiando ciertos proyectos en esa zona, de que se consolidara, digamos, Chile en ofrecer, digamos, una ruta libre y con ciertas capacidades de infraestructura que pueda dar cierta garantía, sobre todo a bueno, controlar la pesca ilegal, pero también generar industrias asociadas a la pesca en esa zona, también al comercio de las grandes embarcaciones, digamos, y también al turismo asociado a esa zona y que podamos garantizar, digamos, con una buena infraestructura de calidad de que en esa zona, digamos, se pueda transitar sin tomar una posición, un alineamiento en términos más geopolíticos, o de otra forma de ser activo en esa zona. Y la otra cuestión que dentro del esquema latino-pacífico puede estar en función del futuro, digamos, de este espacio de transición que puede durar 5 o 10 años, no lo sabemos, digamos, pero que sí va más allá de cuál esquema tengamos, si va a ser bi o multipolar, digamos, es generar un puerto que pueda ser el puerto, más allá de que no haya que generar un nuevo puerto, sino que hay que reconfigurar los servicios, la estructura, la lógica, digamos, y especializarse de una manera tal hacia las nuevas rutas, digamos, el sureste asiático y la India en particular. O sea, sería un esquema de poder tener una infraestructura, servicios, logística, digamos, convencer, digamos, a ciertas navieras que hagan eso, digamos, y que podamos, por ejemplo, la zona de la quinta región de Valparaíso pueda ser, por ejemplo, el hubs para que captemos de Argentina y quizás de otras zonas, digamos, a través de conexiones con otros puertos también, o por tierra, digamos, la carga para que tengamos el puerto especializado que nos permita estar altamente conectado y con una lógica, digamos, estratégica también con Singapur y el sureste asiático, o con Indonesia eventualmente, y eventualmente con Chennai en el sur de India. Eso, digamos, ahí se van a concentrar zonas se van a analizar logísticamente las demandas que estamos observando que están creciendo en esa zona. En el 2016 ustedes ven los datos de inversiones extranjeras directas, empieza a haber un punto de inflexión, se empieza a desviar la inversión extranjera directa, estamos hablando antes que comenzara la guerra comercial entre China y Estados Unidos, esta cuestión está un par de años antes, digamos, en 2017 ya empiezan las narrativas fuertemente, pero en 2018 se activa esa guerra comercial, ya habían los americanos y los europeos comenzado a invertir de manera significativa en el sureste asiático, Indonesia, Vietnam y bueno, Singapur invierte servicios, pero bueno, Tailandia y Malasia, uno solo, digamos, me está fallando pero hay una triada de 3 países que empezaron a recibir de manera significativa inversiones extranjeras y bueno, Singapur siempre la ha recibido, pero una hub financiero, logístico, tecnológico, entonces es una cuestión que viene desde antes, digamos. Y vienen principalmente desde Europa y los flujos y desde Estados Unidos. Esa inversión ya tiene más de o sea, está cercano a cumplir una década. Y cuando uno revisa los indicadores, son información pública, digamos, bueno, igual si la tenemos, digamos, en un artículo, la podemos compartir, lamentablemente no preparé el PPT con esos datos, pero si alguien lo necesita se los podemos compartir. Si uno ve los flujos, a qué sectores van, digamos, son los mismos sectores que se utilizaron a finales de los 80 en China, digamos, infraestructura, puertos, digamos,
viviendas cerca de zonas industriales e industrias. ¿Vale? Digamos que es un poco. Entonces, esa inversión ya va a cumplir una década. ¿Y qué significa eso? Digamos? Que es una inversión que va a empezar a generar impactos. Ya lo está generando en India y Asia, son las zonas que están más creciendo en el mundo la última década, digamos. India está creciendo al 7%, digamos, ASEAN, dependiendo del país, pero el bloque alrededor del 5 al 5.5%. Comparado con los crecimientos que tiene América Latina, el 2, el 2.5, y cada año de una forma va aumentando la brecha. Entonces, esa inversión que tiene 10 años se va a traducir en nuevas clases medias, que obviamente son gente que trabajó en crear esa inversión, o sea, en completar esa inversión, pero que ahora va en proyectar las nuevas zonas industriales de Asia. Y digamos, es probablemente, como pasó con China, la demanda de las clases medias por estas ciudades más modernas, más conectadas, con mejor calidad de servicios, etcétera, con mejor alimentos, van a también venir de esa zona. Entonces, es una forma concreta de diversificar. Y eso explica que la próxima semana o 2 semanas más el presidente Boric vaya a India. Y bueno, y la Cancillería ha dejado a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, pero también a través del canciller, a Vietnam, a Indonesia, y se está fortaleciendo esa red porque ahí hay algo que se va a venir, digamos. Y lo mismo está pasando en India. India es más complejo porque es un país muy grande, etcétera, pero hay zonas como Bangalore, Mumbai, que están creciendo de manera significativa, se están modernizando y esas clases medias también van a aumentar los productos que por lo menos tenemos para ofrecer hoy, que son parte de la seguridad alimentaria y eventualmente la seguridad de minerales críticos, porque digamos todas estas ciudades que se están generando también necesitan infraestructura, necesitan conectividad, necesitan el cobre que se necesitó en China para crear las fábricas y las ciudades nuevas, se está también de alguna forma proyectando. Ellos tienen sus propios minerales, nosotros competimos con ellos mismos, los asiáticos India tienen su capacidad de compra y aparte tienen un país vecinos que los pueden abastecer, pero ahí de alguna forma pudiésemos pensar en un puerto como una zona de la quinta región altamente logístico que conecte con la zona del Estrecho Magallanes y con el puerto que hubiésemos gustado, quizás no, digamos, no va a ser un puerto tan complejo el del sur, más que nada va a ser una lógica de soberanía, de control y también de tener ciertos servicios acorde a los nuevos flujos, como una gran plataforma para canalizar nuestros envíos en una lógica de crecimiento y diversificación hacia el sureste asiático de la India, pero también de Argentina, que va a poder utilizar ese estrecho, digamos, para cruzar y de esa zona llegar a la quinta región y eventualmente también de otros países, digamos. No descartaría, sobre todo si hay ciertas condiciones logísticas que se van dando. Y desde ahí, digamos, al proyectar ese puerto, digamos, pudiésemos crear esa capacidad de resiliencia dentro de un esquema del Indo-Pacífico porque va más allá de la competencia hegemónica. A diferencia del puerto Chancay en Perú, que de alguna forma ya está posicionado como un puerto que se conoce en Chile. Entonces es un puerto que probablemente en el mediano plazo, si Trump dice, digamos, todo lo que va a hacer, digamos, y lo logra concretar, va a securizar ese puerto probablemente, porque es un poco lo que se está observando. Hay que igual de todas maneras, no todo atribuirle al gobierno de Trump, digamos. Estados Unidos ya venía trabajando con ciertas políticas de reindustrialización, pero también políticas de generar redes de suministros ad hoc a sus intereses, digamos. Entonces eso se conoce como la American Nearshoring, Friendshoring y también Supply Chain Act. Son 3 políticas que desarrollaron con el gobierno Biden, pero que igual con Trump 1 también se venían conversando, y que lo que buscan es mapear, digamos, digamos los actores con quien van a contar para abastecerse, tener rutas seguras, digamos, y generar también intercambio de tecnología y conocimiento en un asunto de competencia hegemónica, como les comentaba al comienzo de la sesión. Entonces, para ir terminando, lo que quería compartir era principalmente que estamos en un proceso de transición, necesitamos tener una respuesta más allá de la ambigüedad estratégica, que vaya a la lógica de generar capacidad de resiliencia, que estas capacidades de resiliencia pueden dar en múltiples sectores, pero en términos portuarios yo diría que lo principal es tener una posición activa en el Estrecho Magallanes, para no quedar fuera de juego, digamos, y en la zona central tener el puerto y que todo América del Sur lo sepa, digamos, que va a ser el más especializado, con mejores acuerdos, con mejores logísticas, con servicios, digamos, concretos hacia los mercados del sureste asiático y hacia la India. No es algo para hoy, digamos. Hay que estamos pensando en la carga en la próxima década, del 2035. Pero, digamos, cuando hablamos de geopolítica, hablamos, ¿cierto?, de perspectiva, vale la dirección. No le estoy planteando una solución para hoy, pero estamos pensando
en qué medida, digamos, todas estas modernizaciones portuarias pueden tener un sentido también con respecto al sistema internacional y las nuevas tendencias que se están generando, digamos, a raíz de que la paz americana que había construido nuestro modelo digamos, ya no va. Así que me detengo acá, muchas gracias, creo que hace mucho tiempo me había comprometido, así que disculpa al otro panelista. Bueno, muchas gracias, Andrés.